El iPhone 6S es el último iPhone que se actualizó al actual iOS 14 del año pasado. Tiene aproximadamente 6 años de haberse lanzado al mercado. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ana García y empecemos con el video. Este dispositivo cuenta con el Touch ID de segunda generación. Cuenta con jack de auriculares de 3.5, que fue el último dispositivo en aún conservarlo. Cuenta con pantalla IPS y es una pantalla HD. El tamaño de su pantalla es de 4,7 pulgadas. En lo personal se me hace muy cómodo a su tamaño. Algunas personas piensan que su diseño es un poco anticuado, aunque a mí en lo general se me hace un dispositivo muy bonito aún para ser del año 2015, el año en que salió a la venta. Yo este dispositivo aún lo utilizaba hasta hace un par de meses que actualicé al iPhone 11. En palabras personales y muy sinceras, sigue funcionando muy bien si hablamos de las cosas básicas en un día normal, como el mandar y recibir correos, mirar videos, mandar WhatsApp o incluso algo que ya se usa muy poco en estos días, que son los SMS, realizar llamadas o hasta incluso revisar las redes sociales. Pero si eres un encantador de la tecnología, probablemente este dispositivo ya no sea para ti. En cuanto a las apps, aún contarás muchísimas dentro de la App Store. Aún la fluidez con el sistema operativo le vino de maravilla, ya que permite la implementación de widgets y aplicaciones a su última versión, sin dejar de lado que este dispositivo aún cuenta con el chip A9 Bionic. En cuanto a sus actualizaciones, aún las sigue recibiendo de iOS 14, puesto que, como mencioné anteriormente, fue el último dispositivo en actualizarse a la versión más actual. Aún no se sabe si este aún tendrá actualización a la versión iOS 15, aunque lo más probable es que no, o todo puede pasar. Uno de sus puntos malos es la batería, ya que si estamos acostumbrados a utilizar mucho el móvil y estamos en constante interacción en las redes sociales, esta apenas nos dará 3 horas de rendimiento en la batería, ya que cuenta con una batería de 1700 miliamperios. Algo seguro sí es que con esta batería no llegarás al final del día. Si son de las personas a las que les gustan los videojuegos, puedo decir que este no es mi caso. Existen muchos de estos que los correrá sin ningún problema y que a pesar de tener 6 años en el mercado, aún los corre mejor que algunos Android del año pasado. En cuanto a su capacidad de almacenamiento, una recomendación muy personal es que si decides comprarlo, es mejor que vayas por uno de 64 GB, ya que estos cuentan con versiones de 16 y 32 GB, las cuales quedan muy cortas si eres de los que les gusta bajar muchas aplicaciones. Si hablamos de su cámara, cuenta con una cámara trasera de 12 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Una ventaja aún en estos equipos es que graba video en 4K a 30 FPS. Graba video HD de 1080 a 30 FPS o 60 FPS. También graba video HD de 720 píxeles a 30 FPS. Y bueno, ante todo lo antes mencionado, ¿sí valdría la pena? Yo diría que sí, pero si lo utilizáramos como un teléfono secundario, ya que si eres de pasar mucho tiempo detrás del móvil y amante de la tecnología, lo mejor sería ir por un iPhone XR o el SE de segunda generación, ya que el último cuenta con el chip que utiliza la gama de los iPhone 11, que es el A13 Bionic. Si te gustó el video, regálame una manita arriba y suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.